me ponía a pensar esta mañana si nosotros realmente si estamos cumpliendo con nuestro deber de llevar el Evangelio a otras vidas, porque en este momento hay muchas personas que están atravesando momentos muy difíciles, personas que tal vez están perdiendo sus posesiones materiales que les ha llevado muchos años poder adquirir, poder hacer sus cosas. Algunos, como dice o dijo Eduardo, han perdido hasta sus seres queridos. Y la pregunta y la meditación que me hacía esta mañana era: nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si estamos cumpliendo con nuestro deber, con esa gran comisión de llevar el Evangelio a otras personas. Y recordé que hace un tiempo le compartí el Evangelio a una tía que tengo, y al compartir el Evangelio, tristemente mi tía me contestaba, me decía, yo la llamaba al arrepentimiento de sus pecados y que pueda creer en Jesucristo, pero ella me decía, pero yo soy buena. Sí, tengo algunos pecados, pero he sido buena, he sido una buena hija, he sido una buena mamá con mis hijos, y no veía su situación de necesidad de un Salvador, no veía su situación de pecadora. Y pensando en eso, recordé que hace años, igual muchos años atrás, algunos tal vez recuerden, en la televisión salió un spot publicitario, no sé si se acuerdan, era un spot de una entidad financiera donde aparecía un señor, un gordito bonachón, con cara de bonachón, ¿no? Y decía, llevaba sus papeles y decía, ahora sí, le decía la oficial de crédito, he traído todo. Y la oficial de crédito le decía, falta esto, falta el otro. Y el hombre se desesperaba y decía, ¿falta? ¿Qué falta? Y volvía al día siguiente y le decía, ahora sí tengo todos los requisitos, he cumplido con todo. Y el agente de crédito del banco le volvía a decir, falta esto, esto. Y ese era el spot publicitario, ¿no? ¿Falta? ¿Qué falta? Y a veces pensamos nosotros, o tenemos esa misma lógica que tiene el mundo que vemos en este spot publicitario. Pensamos que hemos cumplido con los requisitos para poder heredar el reino de Dios. Pensamos que nosotros hemos ya cumplido con los requisitos para ser salvos. Esa es la lógica del mundo. Soy bueno, soy buena, no le he hecho daño a nadie. Pero muchas veces también, aún dentro de la iglesia, podemos tener esa lógica equivocada de pensar en que, bueno, ya no estoy dando culto a imágenes, por ejemplo, como lo hacía antes, ya no bebo o ya no me drogo como antes, y es más, ahora vengo a la iglesia los domingos. Y con eso ya, haciendo analogía a mi ejemplo, ¿no? Ya no me falta nada. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver a través de su palabra qué es lo que realmente nos falta para heredar el reino de Dios. Porque solamente a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos entrar en su reino. Y para eso voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, el capítulo 10, los versículos 17 al 31. Es un pasaje un tanto largo, pero muy bonito que vamos a ver esta mañana. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?
Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, de escuchar tu palabra, y te rogamos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para lo que tú, Señor, nos vas a compartir esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos des, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, la capacidad, Señor, de darnos cuenta, Padre bendito, de que solamente a través de Jesucristo, Señor, vamos a poder heredar tu reino. Te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana, sus boletines tenían otro mensaje, así que pueden anotar. Vamos a respondernos una pregunta: ¿por qué solo a través de Jesús heredamos el reino de Dios? ¿Por qué solamente a través de Jesús heredamos el reino de Dios? Y vamos a ver, el primer punto es: porque no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y podría ser la prédica más corta de la historia, pues podríamos repetir la pregunta de este joven, y es la pregunta que debería toda la humanidad hacerse: ¿qué hacer para heredar el reino de Dios? Y la respuesta correcta y simple es creer en Jesús, creer en la obra redentora de Jesús en la cruz. Sin embargo, el propio Jesús podía haberse ahorrado la impertinencia de este joven y haberle respondido de manera directa: ¿qué haré, maestro bueno, para heredar el reino de Dios? Cree en mí. Y fin, y ahí podía haber acabado. Pero Jesús en realidad trata de trabajar en su vida y mostrarle la necesidad, la verdadera necesidad que él tenía del Salvador. Él tenía una falsa seguridad en su vida de quién era. Él se autopercibía de una manera incorrecta. Para ser salvo, muchas veces hoy en día nosotros, cuando compartimos el evangelio, utilizamos frases trilladas, despreciamos compartir el evangelio y simplemente lo reducimos a frases como: ¿qué debo hacer para ser salvo?, cuando nos preguntan, y respondemos: invita a Jesús a vivir en tu corazón. O decimos frases como: para ser salvo o para heredar el reino de Dios, tienes que recibir a Jesús en tu vida. Solamente eso. Frases que no encuentran en el receptor del mensaje un verdadero razonamiento de la necesidad de arrepentimiento y de un Salvador personal. Al repetir estas frases, no están compartiendo lo que el evangelio, la riqueza que el evangelio tiene. Por eso Jesús nos muestra que en lugar de dar una simple respuesta, tiene que tratar con la vida de esta persona, con la vida de este joven, para mostrarle quién es en realidad. Porque todos los días, todos los seres humanos, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, la mayoría de las veces miramos en el reflejo de ese espejo una persona que no es en realidad. Vemos a una persona buena, vemos una persona que es moralmente mejor que las otras personas. Vemos una persona que ya no necesita cambiar más, que tal vez está a unos pasos de la perfección. Pero la realidad es distinta. Hermanos, cuando compartimos el evangelio, que son las buenas nuevas, no podemos compartir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo si previamente no compartimos las viejas malas, las noticias malas. Y esas noticias malas son que somos pecadores. Y esta historia es un ejemplo, un modelo de cómo podemos evangelizar. Esta misma historia se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas.
en Mateo en el capítulo 19 y en Lucas en el capítulo 18, de los cuales podemos extraer bastante información respecto a esta persona que la mayoría de las versiones o los títulos en sus Biblias lo han denominado el joven rico, porque justamente tenía esas características. Era un hombre que gozaba de juventud, era un hombre que además gozaba de tener holgura económica, tenía dinero, tenía mucho dinero, por eso era rico. Pero además, según el Evangelio de Lucas, en el relato que tiene Lucas en el paralelo, dice que era un hombre principal. Es decir, era una persona que tenía autoridad, probablemente en el Sanedrín. Este joven era el sueño de todo padre para esposo de sus hijas. ¿Qué padre no hubiera querido que ese joven se case con su hija? Era joven, tenía dinero, tenía un buen trabajo. Y este hombre estaba consciente, este joven estaba consciente de sus virtudes, entre comillas, de los atributos que tenía, porque además él sentía y pensaba que era moralmente bueno, como veremos más adelante. Y por estas razones tiene la seguridad, la falsa seguridad de que había cumplido con todos los requisitos para heredar el reino de Dios. Sin embargo, como una simple formalidad, tal vez este joven virtuoso dice que se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Tal vez veía a Jesús también como alguien moralmente bueno, igual a él. Entre buenos nos daremos un consejo. ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? Y Jesús le responde con algo tremendo. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, y ese es Dios. De esta manera Jesús comenzaba un proceso doloroso para mostrar a este joven su verdadera situación. Le iba a mostrar quién era en realidad. Porque Jesús le dijo que toda la ley y los profetas se resumían en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al hacer esto, Jesús estaba haciendo un resumen de las dos tablas que había dado Dios a Moisés en el Sinaí. En la primera tabla, Dios había mostrado y había dado su ley respecto a los 4 primeros mandamientos de cómo quería Dios que el hombre se relacione con él. En esos términos esperaba Dios que se relacione el hombre con él. Y la segunda tabla, los otros 6 mandamientos, Dios esperaba, o era la manera por la cual esperaba que los hombres se relacionen con su prójimo. Por eso era el resumen de la primera y la segunda tabla. Y en la primera tabla vemos como un resumen lo que espera Dios, la relación que espera de nosotros, una relación de fidelidad, una relación única donde solamente Él establece que hay un solo Dios y hay una sola manera de agradarle. No a través de imágenes, no a través de la creación de un Dios que no es de la Biblia, que no es un Dios que se había revelado en ellos a través de su palabra. Por eso cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno?, está haciendo alusión a este joven y le está mostrando que no cumple con los mandamientos de la primera tabla, porque este joven no reconocía a Jesús como Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. Este joven no lo tomaba a Jesús como Dios, como muchas personas en el mundo que piensan que es uno más, que piensan que es uno de los caminos más que existen para llegar a Dios. Y por eso Jesús le muestra que él no había cumplido con la primera tabla. No había amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todas sus fuerzas, porque no reconocía a Jesús como Dios. Pero ¿quién ha podido cumplir con la primera tabla? ¿Quién podría decir que ha amado así a Dios? Solamente Jesús, que se encarnó, que vivió una vida perfecta. Él sí pudo cumplir con los mandamientos de la primera tabla.
porque Él vivió una vida perfecta, porque Él vivió una vida conforme a lo que Dios esperaba. Él se relacionó con el Padre en los términos que Él había dicho. Por eso cuando vemos en los evangelios el momento del bautismo de Jesús, que el Padre a través de una voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, hasta ese día, hasta el día del bautismo de Jesús, ¿cuántos milagros había hecho? Ninguno. ¿Cuántas enseñanzas había dado? Ninguna. Entonces, ¿de qué estaba orgulloso el Padre? Bueno, estaba orgulloso porque había vivido una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida en la cual vivía en función a los términos que Dios había puesto en su ley. Saben, hace un tiempo conocí la historia de un joven que igual quería agradar a su pareja, quería agradar a su novia, y comenzó a ahorrar para regalarle una caja de bombones, una caja de chocolates que eran carísimos. Comenzó a ahorrar, se privó de muchas cosas y después de 2 meses aproximadamente pudo comprar esa caja de chocolates. Feliz va donde su novia y le hace el presente, le entrega esa caja de chocolates. La novia lo recibe no con mucho agrado y él se da cuenta y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que me ha costado comprar estos chocolates? Me he privado de muchas cosas. 2 meses he ahorrado solamente para eso. Y tú lo tomas así como nada. Esta mujer, la novia, le dice: no te agradezco, pero soy alérgica al chocolate. ¿De quién era la culpa? Ciertamente no de la novia, de la mujer, ¿no? Este joven tal vez debía haberle preguntado: ¿qué es lo que te gusta? Y muchas veces nosotros obramos de la misma manera. Nosotros pensamos que para heredar el reino de Dios, nosotros pensamos que para tener una verdadera relación con Dios, debemos hacerlo en nuestros propios términos. Por eso algunas personas en el mundo, por ejemplo, bailan en entradas folclóricas, o caminan, o hacen votos de silencio, o se privan de alimentos, porque piensan que así van a tener una verdadera relación con Dios, porque piensan que así van a agradar a Dios. Pero nosotros, hermanos, tal vez podremos jactarnos y decir: bueno, yo no hago eso. Pero nosotros pretendemos agradar a Dios en nuestros propios términos. A veces pretendemos crear a un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios que se acomode a nuestras propias necesidades, un Dios que no le importe si nos congregamos o no, que no le importe si cumplimos o no cumplimos con su palabra, que no le importe si leemos la Biblia o si oramos o ni oramos. Es muy común escuchar eso, es triste de escuchar en personas que dicen que son creyentes y no se congregan y realizan afirmaciones como: no importa, Dios conoce mi corazón. ¿Por qué no lees la Biblia? No, la letra mata. ¿Por qué no oras? Es que Diosito conoce mi corazón. Él sabe cómo soy. Pero ese no es el Dios de la Biblia. No es ese Dios permisivo. Tenemos ese falso concepto de ese Dios, de ese viejito con barba blanca, que no importa lo que hagas. Y ese no es Dios. Nadie jamás en el mundo cumplió los mandamientos de la primera tabla, solamente Jesús. Porque Él es el único que ha amado verdaderamente al Padre con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, en los términos que Dios exige. Solamente Él. Por eso solamente a través de Cristo podemos heredar el reino de Dios. Porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas
Amar a Dios cumpliendo los mandamientos de la primera tabla. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer a los hermanos. Pero, ¿qué de la segunda tabla? Y es el segundo punto de la prédica. ¿Por qué solo a través de Jesús heredamos el reino de Dios? Porque tampoco podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por favor, si podemos volver a leer desde el versículo 19, dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí, amados hermanos, la idea no es que las personas que tienen varias posesiones no van a entrar en el reino de Dios. No vamos a entrar en una lógica comunista, no es que o una lógica de los franciscanos, ¿no? Mientras más pobre, entonces estoy más cerca del reino de Dios. Esa no es la idea. Sino la idea es de las personas que depositan su seguridad, que depositan su confianza en sus riquezas en lugar de Dios. En el primer caso, este joven depositaba su seguridad no en Dios, sino en su falsa moralidad. Y en este caso, en el segundo caso, vemos cómo Dios le muestra que tampoco puede cumplir con la segunda tabla porque su seguridad está basada en lo que él piensa que es lo correcto, que es poner la seguridad en sus posesiones. Sus riquezas han vuelto un ídolo, han ocupado un lugar que solamente puede ser ocupado por Dios, y por eso no solamente incumple la segunda tabla, sino también la primera. Pero además también incumplen esta segunda tabla dada por Dios, porque si se fijan bien, Jesús cita casi todos los 6 mandamientos de la segunda tabla. Y este joven presuntuosamente le dice: desde mi juventud ya lo he cumplido. ¿Qué más me falta? ¿Se acuerdan el spot publicitario? Así es como el mundo muchas veces reacciona. Sí, ya he cumplido. ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Ya de una vez. Es una falsa seguridad que también podemos tener nosotros. ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo ya. Lo repito, pero ¿verdaderamente entiendo lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Realmente puedo decir, no solamente de boca para afuera, que Jesús es mi Señor? Porque cuando hablamos de Jesús como nuestro Señor, implica que Él es el que tiene la autoridad de nuestras vidas. Él es el que debería tomar control absoluto de nuestras vidas. Pero cuando salgo en la mañana, ¿realmente es al Señor al que le consulto? Los jóvenes le han orado al Señor, a su Señor, al que dicen que es su Señor, para escoger la profesión que van a estudiar. Oramos al que decimos que es nuestro Señor para tomar decisiones en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Oran los solteros, las solteras. Oran al que dicen que es su Señor para que cuide su corazón y para tomar una buena decisión al momento de escoger pareja. ¿O es que otra vez no? Creamos un Dios a nuestra comodidad. Y sí, no, Dios va a entender. Diosito va a entender.
Es más, hermanos, miren, en el Evangelio según Mateo, en el paralelo, añade a la historia que este joven, como les digo, les dice, ¿qué falta? Y esto es una realidad muy triste para nosotros. Fíjense cómo en los otros evangelios precede a esta historia de este joven rico el hecho de que Jesús esté compartiendo con los niños. Y los niños comparten o responden de una mejor manera que los adultos. Pero además, en el Evangelio según Lucas, registra una parábola muy importante que precede a esta historia del joven rico, y es la parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola están dos hombres, un fariseo, una persona que gozaba de alta reputación en esa época. Era una persona religiosa que conocía la palabra de Dios. Y este fariseo, este hombre religioso que gozaba de gran reputación, oraba al Señor y decía: Señor, te agradezco que no me has hecho como este publicano, pecador. Yo ofrendo, cumplo con tu ley. No me has hecho como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana. Y la oración por parte del otro hombre era un publicano, dice. Un publicano era lo contrario de un fariseo en esa época. Era una persona despreciable. Era una persona que recolectaba impuestos para el enemigo del pueblo de Dios, que se juntaban con pecadores. Pero este hombre publicano, ¿cómo oraba? Dice que tenía vergüenza de alzar los ojos y decía: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Solamente este hombre reconocía su situación de pecador, de necesidad de un Salvador. Y por eso Jesús aclaró y dijo que solamente este publicano descendió a su casa justificado, porque solamente él reconocía que necesitaba un Salvador. Solamente si levantamos nuestras manos espirituales, manos de pordioseros espirituales, podemos heredar el reino de Dios. La autosuficiencia de este joven rico no dejaba ver su verdadero estado y su verdadera necesidad. Cuando leí por primera vez las bienaventuranzas y leía bienaventurados los pobres en espíritu, decía: ya, debe haber un error en mi traducción. No debe ser más bien bienaventurado, doblemente feliz, el que es rico en espíritu. Pero Jesús nos aclara que solamente el que reconoce su pobreza espiritual, como este publicano, y dice el Señor: sé propicio de mí, que soy pecador, que levanta la mano de pordiosero espiritual y le dice: Señor, sálvame. Solamente esa persona es la que puede ser justificada. Pero si nosotros nos autojustificamos como este joven, sí, he cumplido con todos esos mandamientos, ¿qué más me falta? Pues bueno, estamos igual que el fariseo, viviendo un engaño. La palabra es clara, hermanos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero a veces pensamos, hermanos, que bueno, podemos alcanzar a Dios cumpliendo su ley. Y lo cierto es que Dios, cuando dio su ley, no la hizo con el propósito de que seamos salvos a través de ella. Dios, cuando dio su ley en el monte Sinaí, lo hizo con el propósito de mostrarnos justamente nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador.
No podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Y eso era lo que pasaba con este joven. Él quería salvarse a sí mismo. Él pretendía, él pensaba que había cumplido con toda la ley de Dios. Pero la respuesta de Jesús, esto es hermoso, hermanos, es digno de que nosotros podamos aprender, que podamos aplicar cuando estamos compartiendo el Evangelio. A veces nos frustramos porque compartimos el Evangelio, invertimos una considerable cantidad de tiempo al compartirle la Biblia, el Evangelio a una persona. Y muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, ¿cómo nos responden? De manera negativa. ¿Y cómo nos sentimos? Frustrados. Algunas veces hasta renegamos, ¿no? Entonces voy a orar para que Dios te mande fuego del cielo, pecador. Pero, ¿cómo responde Jesús? ¿Se imaginan? Está delante del creador del universo. Y esta persona le dice, he cumplido con todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Jesús podía haberle respondido muchas cosas negativas, ¿no? Pero ¿qué dice el texto bíblico que hace Jesús? Dice, le amó. Le amó. Porque la motivación que deberíamos tener nosotros al compartir el Evangelio no debería ser solamente tener la razón, sino que nuestra motivación debería ser el amor por esa persona, estando conscientes que nosotros igual hemos estado en ese estado de ceguera espiritual, en ese estado de muerte espiritual. Y por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, hemos podido creer. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. Pero a veces nos enojamos cuando compartimos el Evangelio. ¿Cómo no vas a entender? ¿Por qué eres terca? Ya, cierra tus ojos, te vas a ir a recibir al Señor. No, no quiero. Hermanos, Jesús nos da un gran ejemplo. Pese al error, pese a la insolencia de este joven, Él dice que le ama. Y termina con algo importante, le dice, ok, has cumplido con todos los mandamientos, todavía te falta uno. ¿Se acuerdan que les dije al principio, no? Jesús cita el resumen igual de la segunda tabla de los 6 mandamientos, pero obvia un mandamiento. Y ese mandamiento es, no codiciarás. Por eso Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después sígueme, carga tu cruz. Y ese momento recién se da cuenta este joven. Dice el texto que se entristece. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ese momento se da cuenta que no había cumplido ni con la primera tabla, ni con la segunda tabla, porque su verdadero Dios, el verdadero ídolo que él tenía, era su falsa moralidad, era el amor y la seguridad en sus riquezas. Jesús le muestra que en lugar de ser un puente o una entrada, la realidad es que su verdadero Dios eran sus riquezas, su amor a sí mismo. Y esta puede ser una de las únicas oportunidades que vemos en el Evangelio. En los Evangelios vemos cómo las personas acuden al Señor Jesús con enfermedades, con tribulaciones, con personas endemoniadas, con muchas aflicciones. Y el encuentro con Jesús termina como una regla, con alegría. La persona que tiene un encuentro con Jesús vuelve alegre. Pero en este caso es una excepción, porque el encuentro con Jesús no le trae alegría a este joven. Es al revés. Llega feliz. Maestro bueno, tan bueno como yo. ¿Y cómo termina su encuentro con Jesús? Triste, porque no está dispuesto
a negociar ni a dejar lo que para él es su verdadero Dios, lo que para él es su verdadera seguridad. Y tal vez puedas juzgar en esta mañana y puedas decir, bueno, qué tonto ese joven. Pero nosotros, hermanos, en nuestra vida, ¿realmente tenemos una reacción distinta a la de este joven rico? Muchas veces he preguntado esta pregunta y quisiera, por favor, que nuevamente la reflexionemos. Si pueden cerrar sus ojos, por favor, y meditar en esta pregunta. Si perderías todo, como algunas personas ahora lo están haciendo aquí en La Paz, en Bolivia y en el mundo. Si perderías a tus seres queridos, si perderías todas tus posesiones, si perderías tu salud, ¿Cristo te bastaría? ¿Cristo bastaría, hermanos? ¿Podríamos seguir levantando nuestras manos? Esto es lo que le pasó a un hombre hace muchos años, en 1873, llamado Horatio Spafford. Era un hombre de negocios que unos años antes, producto de un incendio, había perdido todas sus posesiones, todo su dinero en el gran incendio de Chicago en 1871. Y estando arruinado económicamente, quiere tener un tiempo de desahogo con su familia y decide realizar un viaje a Gran Bretaña. Pero él decide mandar primero a su familia, a su esposo y a sus hijas. Él quiere terminar de arreglar algunas cosas más que había quedado pendiente de sus negocios y embarca a su familia a Europa en el transatlántico SS Bill. Y lamentablemente, hermanos, sufre un accidente ese barco y se hunde. Y llega a costas, solamente viva su esposa y le manda un telegrama a este hombre, Horatio Spafford. Y en el telegrama decía, todos muertas, solo yo viva. Pero estoy bien, tengo paz. Inmediatamente, Horatio Spafford toma el primer barco a Europa. Y dice que cuando estaba en esa travesía en el Atlántico, el capitán del barco le dice, bueno, este es el lugar donde se ha hundido el barco y han muerto tus hijas. Este hombre, muy triste, baja a su camarote y llora, pero recuerda las palabras de su esposa y comienza a escribir un himno que, bueno, después es adaptado a una canción y que es de mucho consuelo ahora para muchos creyentes. Recuerda las palabras de su esposa. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Quisiera leerles un pedacito del extracto de este himno, de esta alabanza que dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Hermanos, en este tiempo de dificultades, solamente podemos poner nuestra mirada en Cristo, en su promesa de su reino, de su salvación eterna. Pero no podemos nosotros pensar que vamos a gozar de esa salvación eterna, de ese reino de Dios, pensando que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas.
sino que siempre y en todo momento debemos recordar que solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz es la única persona, el único hombre que ha cumplido con la primera tabla, pero también con la segunda tabla. Solamente a través de su sacrificio podemos heredar el reino de Dios. Porque lo que es imposible para nosotros fue posible para Cristo. Y ese es el tercer y último punto de la prédica. ¿Por qué solo a través de Jesús heredamos el reino de Dios? Porque lo que es imposible para nosotros, Jesús lo hizo posible. Quisiera por favor que leamos los versículos 26 al 31 y dice: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hermanos, tal vez nosotros podamos responder como Pedro, ¿no? ¿Quién podrá salvarse? Pero nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo. Y a veces tratamos nosotros, como les decía, de cumplir con esas exigencias. Pensamos que nosotros vamos a ser salvos por nuestros méritos. He creído en Cristo, pero ahora comienza otra vez mi trabajo. Otra vez voy a vivir por obras. Y no es así. Porque por gracia hemos sido justificados, por gracia hemos sido salvos, y por gracia, por esa misma gracia de Dios, debemos vivir nuestro cristianismo. No podemos vivir a la perfección la ley de Dios. Nadie podía. El único que pudo haber cumplido la ley de Dios a la perfección fue Jesús, y lo hizo, que vivió una vida llena de perfección antes del inicio de su ministerio y al concluir su ministerio, aún estando en la cruz. Aún estando en la cruz, seguía intercediendo por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios manifiesta su plan de salvación en la persona de Jesucristo. Y este plan de salvación va cobrando forma desde el principio, desde Génesis. Llama a Abraham, hace de él una gran nación. Se forman las 12 tribus. Les da una tierra prometida. Y todo esto solamente como un anticipo de lo que nosotros vamos a gozar. Jesús es la ofrenda perfecta. Es ese cordero inmolado que murió por nuestros pecados. Jesús le dice a este joven que debe dejarlo todo, y los discípulos le dicen que ellos habían dejado todo para seguirlo. Jesús les dice que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa del evangelio. A veces pensamos que la tribulación, que el sufrimiento, confundimos con la consecuencia de nuestro pecado. Y no es así, hermanos. Hay una gran diferencia. Si estás sufriendo por la consecuencia de tu pecado, no es lo mismo que padecer por el evangelio. Estoy sufriendo, estoy en tribulación. ¿Por qué? Mi mujer me ha dejado. ¿Por qué? Porque le he sido infiel. Eso no es padecer a causa del evangelio. Es padecer a causa de tu pecado. Pero padecer a causa del evangelio
Es estar dispuesto a pagar el precio por las convicciones que tenemos respecto a Dios y su reino. Dispuesto a pagar el precio de no seguir la corriente del mundo. Dispuesto a pagar el precio de perder amistades, o tal vez familiares, o tal vez hasta perder el trabajo y nuestras posesiones materiales y nuestra seguridad. Y esto es algo que es necesario que entendamos, el único camino para poder heredar el reino de Dios es a través de Jesucristo. Y otra vez la idea no es de que vendamos nuestras cosas como locos y nos volvamos pobres a la fuerza, no. Pero si nosotros ponemos nuestra seguridad en nuestras riquezas, si nosotros ponemos nuestra seguridad en algo falso, como nuestra moralidad, por ejemplo, estamos alejados del reino de Dios, porque es imposible agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. El relato de Jesús concluye con las palabras: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, aparentemente los moralmente buenos y que ponen su confianza en sus riquezas y su moralidad no van a ser los primeros. ¿Quiénes van a ser los primeros? Los postreros. ¿Quiénes son los postreros? Los que levantan su mano, como en esa parábola del publicano, y dicen: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Sé propicio de mí, Señor. Te necesito todos los días de mi vida. Hermanos, esta mañana quisiera animarlos a que podamos meditar respecto a la respuesta al mensaje que hemos escuchado esta mañana. Que podamos orar a Dios con humildad, juntos, reconociendo que lo necesitamos todos los días. Hermanos, no tengamos una falsa seguridad. Te animo a que meditemos, hermanos. Meditemos, hermanos, porque a veces podemos tener o sentir una falsa seguridad. Algunos que predican, por ejemplo, el evangelio, entre comillas, de la prosperidad, dicen: si te está yendo bien, es porque estás bien con Dios. Pero no es así necesariamente, hermanos. Eso no debe ser nuestro termómetro, ese no debe ser nuestra seguridad. Ni tampoco al otro lado: no tengo trabajo, no tengo salud, estoy con hartos problemas. Entonces, ¿hay algo mal con Dios? Hermanos, debemos acercarnos al Señor con humildad y reconocer que solamente podemos heredar el reino de Dios a través de la fe en Jesucristo. Solamente Él cumplió con la primera tabla y amó a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y también la segunda tabla, amando a su prójimo como a sí mismo. Y si nosotros ahora queremos y debemos emular a Cristo, debemos seguir su camino, no vamos a poder hacerlo, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Siempre y en todo momento acudamos en dependencia a Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido. Te rogamos, Padre amado, que tú nos guardes siempre de todo mal y que nos dé, Señor, un corazón humilde, Señor, para reconocer que no podemos hacer nada, Señor. No podemos siquiera tener un buen pensamiento o una buena acción si no viene de ti, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que siempre podamos vivir en dependencia tuya, porque sabemos que siempre nos va a faltar algo, Señor, para heredar tu reino, si no es que Jesús lo ha ganado por nosotros. Te pedimos, Señor, que también podamos tener paciencia y amor, Señor, para compartir el evangelio a las personas que todavía no te conocen. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.